La paz de Dios, hermanos, sea con ustedes en esta noche, allá en sus hogares. Yo les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y hagamos una sencilla oración, hermanos, para que el Señor en esta noche hable en nuestros corazones, que sea su Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, su palabra a nuestros corazones. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y hagamos esta oración. Bendito Padre Celestial, lleno de amor, Señor, y lleno de misericordia. A esta hora, Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia, Señor, para pedirte, Señor, que tú seas, Señor, en cada uno de nosotros. Padre Celestial, Señor, tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor, que es poderosa, Señor, que a esta hora estar preparados cuando nosotros sabemos cuándo van a acontecer las cosas, ¿verdad? Si nosotros supiéramos el día y la hora, pues nos prepararíamos. Es como cuando usted invita a alguien a su casa a comer, que le dice, te espero el sábado en mi casa, te voy a invitar a comer. Entonces, ¿qué hace usted? Usted limpia su casa, prepara la comida, ¿sí? Y saca su mejor vajilla, hace su mejor platillo, pero porque sabe que esa persona va a ir, ¿verdad? A las 3 de la tarde y usted tiene todo listo porque esa persona a la que usted invitó va a llegar. Usted no llega a la visita, ay, se me había olvidado que ibas a venir y no hice nada. No, hermano, usted se prepara para recibir a esa persona. Lo mismo cuando usted hace un viaje. Cuando usted va a hacer un viaje, prepara, ¿verdad? Designa el lugar a donde va a ir, hace sus maletas. Si va a viajar en avión, usted compra su boleto. Usted se prepara para poder hacer ese viaje. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no sabemos? Pero si yo le dijera en esta noche, si yo le dijera, si supiéramos que el Señor Jesús viene el día de mañana, ¿qué haría usted hoy? Piense, hermano, ¿qué haría usted hoy? ¿O qué dejaría de hacer? ¿Verdad? Si nosotros dijéramos, ya, el Señor viene mañana, ¿qué cosas haría usted? ¿O qué cosas dejaría de hacer? Tal vez, hermano, habría cosas que confesáramos a Dios de lo que no habíamos hecho, que no habíamos hecho anteriormente, de algunos pecados ocultos, ¿sí? Tal vez nos arrepentiríamos, ¿verdad? Tuviéramos un arrepentimiento y confesaríamos al Señor esos pecados. Tal vez buscaríamos a aquella persona que nos lastimó, que nos dañó y le pediríamos perdón, ¿sí? Perdonaríamos a aquellos que nos han ofendido, porque sabemos, hermanos, que si nosotros guardamos en nuestro corazón rencores o falta de perdón, pues tenga la seguridad, hermano, que usted no se va a ir, usted se va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque anida raíces de amargura en su corazón. Y yo le diría, hermano, ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no vivir cada día como si el Señor viniera, fuera a venir ya? Porque a veces, hermanos, la iglesia vive como si el Señor Jesús nunca viniera. Porque si realmente nosotros tuviéramos o estaríamos en esa certeza de que el Señor viene, ¿no cree usted que usted estuviera preparándose? ¿No cree usted que estaría a cuentas a diario con el Señor? Porque el Señor viene pronto. Hermanos, cada día, hermanos, nosotros tenemos que estar bien con Dios, tenemos que reconciliarnos. En San Juan, capítulo 14, en los versos del 1 al 3, ¿verdad? Nos habla el Señor Jesús, que no tengamos miedo, que no se turbe nuestro corazón, que, que Él está con nosotros, hermanos. Y me gusta mucho cuando el Señor dice, vendré otra vez. El Señor Jesús, hermanos, nos certifica, nos ratifica, el Señor confirma de que Él viene otra vez. Entonces, si el Señor Jesús lo dice que viene otra vez, tenga la seguridad que el Señor Jesús viene otra vez. Y eso, hermanos, debe mover nuestros corazones. Debe mover nuestros corazones a buscarle, hermanos. Debe de mover nuestros corazones a estar siempre delante de Él de una manera agradable y perfecta, hermanos, porque el Señor viene por una iglesia santa, por una iglesia viva,
Él viene por los lavados y comprados con su sangre preciosa. Y nos dice, hermanos, que Él viene otra vez. Pero también la palabra del Señor nos dice en segunda de Pedro 3:10 que el Señor vendrá, pero que nadie sabe, ¿verdad? Vendrá como ladrón. Y cuando dice que viene como ladrón, hermanos, es porque el ladrón no avisa cuándo va a venir, ¿sí? Un ladrón llega cuando usted menos lo espera. Cuando usted está desprevenido, es cuando llega el ladrón. Entonces nos dice la palabra del Señor que el Señor Jesús va a venir de una manera repentina, de una manera que usted no va a saber ni el día ni la hora. Entonces, si usted no sabe ni el día ni la hora, dice que ni aun los ángeles, hermanos, ni aun los ángeles que están en el cielo saben la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, solamente nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, guardando esta verdad en nuestro corazón, ¿cómo es que nosotros debemos de vivir nuestra vida? Ciertamente, hermanos, hemos entrado en esta pandemia, ¿sí? En esta pandemia que pues realmente ha puesto de cabeza a todo el mundo, a todos los gobiernos, y pues es muy probable, ¿verdad?, que en pocas semanas podamos salir de esta pandemia, pero la verdad, hermanos, que se pronostican muchas cosas terribles, ¿sí? Que va a haber hambre, va a haber mucha de desaceleración en los países, es más, en todo el mundo, hermanos. Escuchábamos que aún en Estados Unidos, que es una de las primeras potencias, ¿verdad? Es donde ha habido más muertes y mucho desempleo. A las personas las están despidiendo y a los que se quedan, pues les pagan menos. Y no solamente en Estados Unidos, también aquí, hermanos. Hay muchos de nuestros hermanos que han tenido que trabajar o tienen que trabajar con menos salario. Es una situación complicada, es una situación difícil. Pero hermanos, ¿qué es lo que, qué es lo que nosotros debemos de entender o aprender de esta situación? Que realmente, hermanos, el Señor ha permitido esta pandemia. Y usted se preguntará, ¿y por qué lo habrá permitido el Señor? Porque si nos ponemos a pensar, hermanos, cómo vivíamos o cómo estaba nuestra vida anterior al inicio de esta pandemia, pues la verdad nadie pensaba que el Señor Jesús viniera. La verdad, todo mundo vivía como mejor le parecía, ¿sí? Todo mundo en sus afanes, en sus trabajos, en sus escuelas, haciendo planes, haciendo sus proyectos de vida, ¿sí? Nadie se imaginó que esto fuera a suceder, hermanos, y que fuera a suceder a nivel mundial, porque esto es en todo el mundo, en todos los países, en todas partes. Y nosotros diríamos, ¿por qué el Señor ha permitido realmente que pasemos por esta situación? Que realmente estemos en este aislamiento social, en este encierro en nuestros hogares. Y realmente, hermanos, sí, el Señor lo ha permitido. ¿Y sabe por qué? Porque anteriormente vivíamos una vida muy acelerada, con muchas situaciones en nuestras vidas que realmente nos preocupaban más por lo que te ponías, por el vestido, por tener un carro bonito, por una casa, por, no sé, tantas cosas materiales que nuestra mirada o nuestro pensamiento estaba en esas cosas, hermanos. Teníamos poco tiempo para orar, poco tiempo para leer la Biblia, poco tiempo para ayunar, hermanos, poco tiempo para congregarnos en la casa de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre teníamos pretextos y justificaciones. Es que tengo que llevar al niño, tiene la tarea, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer lo otro. Y fíjense cómo el Señor quita todas las distracciones, quita todos esos pretextos que nosotros poníamos para no hacer las cosas de nuestro Señor. ¿Sí? Tan es así que pues quitaron los partidos de fútbol, los grandes conciertos. Si usted quiere ir a la playa no puede ir porque está cerrada la playa. Los restaurantes muchos están cerrados. Usted salía a la calle y no había nada, no había nada, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Estar en su casa. Entonces el Señor, hermanos, nos da este tiempo de encierro para buscarlo a Él, ¿sí?
para que nos encerremos con Dios y busquemos su presencia. No para ver series de Netflix, ¿verdad? Que son muy adictivas, ni para estar todo el día en las redes sociales. No, hermanos. Y yo te preguntaría, ¿qué has hecho en todo este tiempo de la pandemia? ¿Qué has hecho de tu vida? Si has buscado a Dios, si te has reconciliado, si has buscado, si has levantado el altar familiar, pues gloria al Señor, hermanos, porque realmente eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Pero si no lo hemos hecho, hermanos, qué tristeza. Qué tristeza porque estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque el Señor nos da este tiempo de preparación, hermanos, este tiempo de limpieza. El Señor nos quiere limpiar, hermanos, el Señor nos quiere limpiar y quiere quitar todo aquello que estorba en nuestras vidas, ¿sí? Haga de cuenta que este tiempo de pandemia es un respiro, hermano, es algo en que usted tiene que reflexionar, hermanos, y tiene que dar prioridad a lo que realmente vale la pena y tiene valor, que es nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, es el que debemos de tener en primer lugar en nuestras vidas. El Señor quiere limpiarnos, hermanos. El Señor quiere quitar todo orgullo. El Señor quiere quitar toda soberbia, toda altivez, todo pecado, hermanos. El Señor realmente quiere y anhela trabajar y desea trabajar de una hermosa manera con el corazón de cada uno de sus hijos. Como les decía, tristemente, muchos cristianos no pensaban o no pensábamos en la venida del Señor Jesús y vivíamos una vida desordenada, hermanos, una vida religiosa a veces, una vida que no le agradaba a Dios. Poco tiempo de orar, poco tiempo de ayunar, poco tiempo de leer la palabra del Señor. Señor quiere una vida espiritual, hermanos, quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios no quiere que vivamos una vida mediocre. ¿Sabe qué es una vida mediocre? Es una vida a medias. Es una vida media. Si Dios no quiere una vida media, Dios quiere todo, hermanos, todo. Él lo quiere todo de nosotros. Y el Señor nos ha dado este tiempo, hermanos, para que nosotros le demos el tiempo a nuestro Dios. Porque realmente decíamos o decimos que amamos a Dios, pero no lo amamos, hermanos, porque dedicamos o hacemos otras cosas o ponemos de pretexto y decimos amamos más a Dios, pero no es cierto, porque a veces es primero nuestra familia, nuestros hijos, el trabajo, el estudio, tantas cosas, hermanos. Pero es tiempo, hermanos, de recapacitar. Es tiempo de cambiar de actitud, hermanos. Es tiempo de buscar a Dios. Debemos de vivir una vida santa, hermanos. Una vida santa y agradable a Dios, como nos dice en 2 de Pedro 3, 11 y 12. Realmente, hermanos, el Señor Jesús viene pronto. Señor Jesús viene pronto, hermanos, y Él quiere que tú te prepares. Él quiere que tú estés listo cuando Él venga, cuando suene la final trompeta. Porque la venida del Señor, hermanos, será en un abrir y cerrar de ojos. Debemos de vivir una vida santa y piadosa. Los cristianos, hermanos, debemos ser diferentes, no raros. Cuando eres diferente, tu manera de hablar es distinta. Tu manera de vestir es distinta. Tu manera de pensar, tu manera de actuar es diferente. Y cuando tú eres diferente, hermanos, tú vas a atraer a otras personas. Cuando eres raro, los raros ahuyentan a las personas. No seamos raros, hermanos. Seamos diferentes. Que realmente podamos reflejar que Jesús está en nuestro corazón. Somos llamados, hermanos, a vivir una vida santa. La santidad, hermanos, es un vestido espiritual. Significa ser consagrado, hermano. Ser separado para un plan y propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Es estar disponibles, hermanos, para el uso exclusivo de Dios. Cuando estamos separados para Dios, usted no se va a prestar, hermanos, para criticar, para andar en chismes.
Usted va a guardar sus pensamientos, hermano, para Cristo. Usted va a guardar su vida para Cristo. Sus ojos van a ver como el Señor ve. Sus manos van a hacer lo que Dios quiere. Él va a guiar sus pasos, hermanos. Tenemos que vivir, hermanos, para Cristo. No vivir para la carne, hermanos, sino en el Espíritu. ¿Y cómo vamos a vivir en el Espíritu, hermanos? Leyendo su palabra, viviéndola, hermana, porque podemos leerla, pero podemos no vivirla. Qué importante es que no solamente leamos la palabra del Señor, sino que realmente podamos reflejar esa vida, la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas, hermanos, que realmente la gente pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Tenemos que hacerlo, hermanos, para la gloria de Dios. Nuestra mirada, hermanos, siempre debe de estar en Dios, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. ¿Da usted gloria a Dios? Dios demanda la santidad, hermanos, de sus hijos. Esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros seamos santos. Y dice su palabra que seamos santos como Él es santos. Seamos santos, que nos apartemos del pecado, hermanos, y que seamos santos así como Él lo es. Y también, hermanos, nos dice la palabra del Señor que porque sin santidad nadie verá al Señor. Qué importante es que cada uno de nosotros busquemos esa santidad delante de nuestro Dios. Hermanos, cuando dice vivir piadosamente, santa y piadosamente, la piedad es una virtud, hermano, que implica devoción hacia Dios. Ser piadoso, hermanos, es ser compasivo hacia los demás. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que tener esa compasión, hermanos, hacia los que nos rodean, hacia el que sufre, hacia el pecador. Debemos nosotros tener esa compasión de esas almas, hermanos, que se pierden. Que realmente el Señor nos revista de ese amor y nos sature de ese amor maravilloso para poder amar a aquellos que están a nuestro alrededor. Son tiempos difíciles, hermanos, donde los que están a nuestro alrededor están sufriendo y muchos de ellos necesitan de Dios. Y nosotros tenemos que ser esos vasos, esos instrumentos que Dios use para poder hablar de su palabra. Otra de las cosas como nosotros debemos de vivir, hermanos, debemos de anhelar la venida de Cristo. Y cuando dice anhelar, es ese deseo intenso, hermanos, de querer que las cosas sucedan, que realmente sea ese nuestro anhelo, hermanos, que el Señor Jesús venga pronto por su iglesia. Y no porque estemos sufriendo, hermanos, porque yo sé que ahorita estamos padeciendo situaciones y que muchas veces decimos, Señor Jesús, mejor ven ya. Ya ven por tu iglesia. Pero el Señor sabe sus tiempos, hermanos. Pero sí debe haber ese anhelo, hermanos, en nuestro corazón de que el Señor venga pronto. Y al venir pronto, hermanos, ¿qué deberá mover a nuestro corazón? Debe de movernos, hermanos, a trabajar en la obra de Dios. Saber que el Señor viene pronto y que nosotros somos responsables, hermanos, y que tenemos la responsabilidad de hablarle a las almas. Dice la palabra del Señor que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos le conozcan como ese Dios de amor, ese Dios que dio a su Hijo Jesús para morir en la cruz del Calvario. Ese Dios amoroso que nos ama y que ama al pecador y que es el único, hermanos, que puede llenar los corazones y cambiar las vidas. Que es el único que llena esos huecos y esos vacíos. Que no hay nadie más, hermanos, más que Dios. Y nosotros tenemos esa bendición, hermanos, de poder compartir. Y sabemos que el tiempo se acorta y que nosotros debe de movernos cada día a que nosotros realmente compartamos, hermanos, la palabra del Señor a las personas. Invierte tu tiempo, invierte tu día,
Invierte lo que tienes al servicio del Señor, porque sabes una cosa, hermano, que el Señor no se queda con nada. Y es mejor, hermanos, invertir en las cosas que son eternas y no en las cosas que son perecederas. Nos dice en 2 Corintios 4:17, ustedes lo tienen en su pantalla. Da gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque esta leve tribulación es momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que, que trabajar para las cosas que son eternas, no las que son perecederas. Usted puede escuchar con eso de la pandemia, pues hay muchas personas en Europa, ¿verdad? Bueno, en todas partes, pero, perdón, personas que millonarias, personas con mucho dinero y que les tocó morir de este padecimiento, ¿verdad? Del COVID. Y tristemente, pues a lo mejor ellos tenían grandes residencias, grandes carros, mucho dinero, trajes lujosos. ¿Y sabe qué fue lo más triste? Que nada se llevaron y nada de eso pudieron usar. Y que tristemente, hermanos, pues esos cuerpos tenían que sacarlos en un camión, los incineraban o los llevaban directo al panteón, ni siquiera pudieron despedirse de su familia. Por eso nos dice la palabra del Señor, hermanos, que nosotros trabajemos para el reino de Dios, porque de ahí el Señor nos va a dar recompensa. Que sabiendo que el Señor Jesucristo, hermanos, no tarda su venida, como todavía algunos están creyendo, y viven como si Jesús no viniera por su iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de vivir como si Jesús viniera hoy. Y trabajemos en su obra y en la predicación de su palabra como si el Señor Jesús no viniera. ¿Sí? Y tenemos recompensa, hermanos, en Apocalipsis 22:12. Dice que Él viene pronto y su galardón. El Señor te va a dar una recompensa si tú trabajas. Si tú trabajas en la obra del Señor, tu trabajo no es en vano. El Señor te va a recompensar. Otra de las cosas que debemos de hacer, hermanos, es de velar, llorar. Dice, debemos de velar, llorar en todo tiempo, hermanos. Que no perdamos nuestra vida, hermanos, en lo terrenal, sino que hagamos crecer el reino de los cielos. ¿Y cómo hacemos crecer el reino de los cielos, hermanos? Pues como lo veíamos en el punto anterior, predicando su palabra. Cuando el Señor nos dice que oremos en todo tiempo, es en todo tiempo, hermanos. En todo tiempo. En todo tiempo, a mañana, tarde y noche. ¿Sí? Que pongamos en acción, hermanos, nuestra fe. Que cada día, hermanos, podamos tener esa comunión. Porque cuando usted ora, hermanos, usted conoce más a Dios. Cuando usted ora, hermanos, usted crece espiritualmente. Cuando usted ora más a Dios, usted se parece más al Señor Jesús. Cuando ora mucho, usted es más espiritual. Si usted ora poco, pues es más carnal. Pero tenemos que orar más, hermanos. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, hermanos, porque solamente así podemos recibir ese poder glorioso, hermanos, para poder hablar con poder y de nuevo su palabra. Debemos de perseverar, hermanos, en medio de las circunstancias más difíciles.
Aún en estas situaciones que estamos viviendo, hermanos, nosotros tenemos que permanecer fieles. Nosotros tenemos que buscar de Dios, tenemos que orar. Pudiéramos decir, hermanos, que esta pandemia tiene de rodillas a todo mundo. ¿Y sí? Hay quienes están de rodillas pidiendo, Señor, que se acabe esta pandemia. Señor, dame paz. Señor, dame trabajo. Señor, dame dinero. Señor, dame esto. Señor, dame el otro. Dame y dame y dame. ¿Sí? Pero ¿por qué deberíamos de estar orando, hermanos? Pues yo creo que sí, todos quisiéramos que esto se acabara y que todo estuviera muy bien. Pero hermanos, la palabra del Señor nos dice que esto es principio de dolores y que esto es necesario que suceda porque el Señor Jesús viene pronto por su iglesia. Y qué importante es, hermano, que tú lo creas. Y no solamente lo creas, hermano, sino que vivas tu vida como el Señor, como que el Señor ya viene por su iglesia. Porque tristemente hay quienes saben que el Señor Jesús viene y siguen adormecidos, hermanos. Siguen en sus laureles. No despiertan, hermanos, siguen en su vida secular, en su vida como ellos creen que es mejor vivirla, cuando realmente la palabra del Señor nos invita a hacer otra cosa. Dice en Mateo 24:3, hermanos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en Mateo 25:13 nos dice, hermanos, que velemos, lloremos, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y la cita, hermanos, que leíamos al principio, dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre, hermanos. Ser dignos, hermanos. ¿Qué es ser digno, hermanos, delante de Dios? Que podamos ser merecedores, hermanos, de esa gloria eterna, hermanos. El Señor viene pronto por su iglesia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Has aprovechado este tiempo de encierro para reconciliarte con Dios, para buscar de su presencia, para llenarte de Él, para que el Señor te limpie, para levantar el altar familiar, para preocuparte por tus hijos que no son salvos, por tu esposo que no es salvo? ¿Qué estás haciendo, hermano? Él viene por una iglesia santa, por una iglesia pura. Bendito Dios, ayúdanos, Señor. Queremos ser, Señor, hallados, Señor, santos, aptos, Señor, para tu venida. Que seamos tomados como dignos, Señor, como merecedores que somos hijos tuyos. Haciendo tu voluntad, Señor, viviendo de una manera santa y piadosamente, Señor. Señor, trabaja de una hermosa manera, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos. Trabaja, Señor, en tu iglesia. Tu Espíritu Santo, Señor, redarguye los corazones, Señor. Muévenos, Señor, muevas, amasar. Señor, obra en salvación.
Ten piedad, Señor, ten misericordia. Ayúdanos, Señor, para guardarnos fieles, Señor. Señor, para cuando tú vengas, Señor, nos lleves a tu presencia. O si tú nos llamas antes, Señor, podamos estar contigo en gloria. Trabaja, Señor, en cada familia, Señor, en cada hogar. Obra en salvación, Señor. Restaura, Señor, los hogares. Restaura, Señor, los corazones. Restaura los altares familiares, Señor. Tú vienes pronto, Señor. Que nos podamos, Señor, estar apercibidos, Señor. Ten misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres y trabajes, Señor, en cada corazón. Todo esto te lo pedimos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús, Señor nuestro.